Voy a contar un resultado de una investigación que venimos haciendo durante más de 15 años en un entorno de la periferia metropolitana de Madrid, en el que a través de distintos proyectos de investigación hemos ido siguiendo las transformaciones productivas que han habido prácticamente desde principios de los 2000. Y en ese sentido lo hemos considerado ya como un analizador, un espacio significativo para un laboratorio para entender las transformaciones del modelo productivo madrileño y por ende del modelo productivo español. No obstante, la presentación, en la medida en que es un congreso sobre memoria industrial y está muy relacionada con una rama de un área, digamos, de trabajo de nuestro equipo de investigación, el grupo Charles Babbage de Ciencias Sociales del Trabajo, como es la de la arqueología industrial, en la que hemos hecho también bastante investigación empírica y también tenemos también bastante reflexión teórica, fundamentalmente en torno a los aspectos metodológicos de la arqueología industrial y la utilidad que tienen para el análisis de la sociología del trabajo. Analizar las transformaciones industriales y productivas a partir del espacio de los estratos que vamos encontrando, de los estratos arqueológicos, para utilizar la jerga de la propia arqueología, estratos arqueológicos que vamos encontrando en el territorio, de manera tal que con una mirada más o menos entrenada y con métodos más o menos científicos de análisis arqueológico, se puede directamente leer en el espacio esas transformaciones, muchas veces también porque esa lectura del espacio o aquello que está inscrito en el territorio, pues es una información que muy pocas veces se encuentra en aquello que se dice de lo que se hace o en los resultados que se obtienen a partir del uso de otras metodologías, como es la investigación de archivo, en la historiografía, etcétera. El análisis del espacio, del territorio, no solo permite un acceso, digamos, directo, ¿no?, a las realidades históricas, sino ha sido muy transformado. De ahí que la arqueología industrial abogue, digamos, por la patrimonialización, por la conservación, a través de, a pesar de o al margen de otras motivaciones en torno a la conservación de la memoria industrial, de la memoria obrera, de la memoria histórica. En el caso de los restos arqueológicos industriales, pues tiene una importante función en términos de archivo en sí mismo, ¿no?, de permitir no solo al investigador el leer directamente sobre ese espacio, sobre esos edificios, sobre la organización del territorio, sino que en muchas ocasiones también permite directamente al destinatario de esa información, al observador, al ciudadano de a pie, podemos decir, leer consciente o inconscientemente esas transformaciones, esas relaciones sociales que hay inscritas en el territorio, ¿no? La forma de los edificios, las alturas, el espacio de las viviendas, el diseño de los edificios industriales, las distancias, las condiciones ambientales. Todo eso es una información que el observador lee directamente. Y en ese sentido, hablando de memoria obrera, de memoria del trabajo, pues he planteado esta presentación
a partir de una hipótesis general y es la hipótesis de que bueno, los habitantes del espacio que vamos a analizar viven diariamente en un territorio, en un espacio que contiene, digamos, esa memoria industrial inscrita en el territorio. En unos casos para mostrar pues ese pasado industrial, en otros casos para todavía conservar conatos de movilización o espacios de sociabilidad tradicionales y en otros casos simplemente pues para recordar o mostrar la historia de un pasado industrial pues que ya no volverá y que en muchas ocasiones pues muestra esa pérdida, digamos, de un pasado relativamente más esplendoroso del que en muchas ocasiones están del estado, digamos, económico y social que están sufriendo o que están viviendo pues estos habitantes. Bueno, sin más dilación, una primera aproximación a este espacio es una panorámica general de Coslada, que es esta ciudad de unos 80.000 habitantes en la corona metropolitana exterior de la gran metrópoli que es Madrid, en la corona noreste, pegando ya o limitando ya con el corredor de Henares que llega hasta Guadalajara, Castilla-La Mancha. En esta panorámica general, tomada gracias a Google Earth, pues vemos que hay como casi podemos definir 4 espacios, ¿no? Un espacio, un desarrollo urbanístico de baja densidad, aquí en el sur de la fotografía, de chalets adosados unifamiliares, barriadas obreras también de edificios de 2 y 3 alturas, también de baja densidad, un segundo barrio obrero construido en los años 70 de bloques en altura de vivienda obrera, una zona aquí de viviendas de autoconstrucción, incluso de chabolas, la famosa Cañada Real, prácticamente de los últimos barrios que quedan en la Comunidad de Madrid de chabolismo y de infravivienda. Este barrio de aquí, que es el pueblo viejo, podemos decir, se conserva todavía la estructura, vamos a ver, de pueblo rural en el centro de la ciudad y luego pues los diferentes polígonos industriales. El primer polígono industrial de fabricación metalmecánica, de la industria básicamente del obrero de Cuello Azul, y el puerto seco de Coslada, que es el último gran desarrollo industrial dedicado a la logística, ¿no? Bueno, en Coslada vemos muy bien en estos distintos espacios que casi operan como capas o estratos históricos de transformaciones industriales de los últimos 60 años, que es un poco lo que hemos trabajado en esta investigación. Unido a esta digamos, mirada directa del territorio en Coslada, pues la informamos de alguna manera o entregamos las gafas con algunos datos muy significativos, como por ejemplo, pues que a partir del año 2007 la población en Coslada, que había venido teniendo un ascenso continuado desde los años 40 del siglo pasado, se estanca y empieza a descender y desciende pues porque una gran parte de la población se marcha. Esta es
línea, digamos, de incremento de la población de la Comunidad de Madrid. Esta es la línea de la evolución del tamaño de la población de Coslada. A partir del año 2012, cuando es el mayor impacto de la crisis económica de 2007 en España, pues la población empieza a descender y Coslada, una ciudad del sur de Madrid, que como veremos a continuación, había sido una de las protagonistas de la acogida, de la llegada masiva de población rural de Andalucía y de Castilla-La Mancha en los años 50, pues ahora empieza y de una segunda ola de inmigración internacional, fundamentalmente de Latinoamérica y de países del este, que llega a España a partir de los años 90 y que también municipios como Coslada pues acogen una gran parte de esa población inmigrante internacional, pues a partir del año 2012 comienzan a sufrir esos dos fenómenos. Por una parte, una emigración masiva de población nacional hacia Centro Europa a trabajar fundamentalmente en el sector de la logística, y por otra parte es de reseñar también pues un incremento de las patologías de carácter mental o psicológico vinculadas con el incremento de suicidios, lo que llamamos genéricamente la subjetividad precaria, que consideramos que está muy relacionada pues con formas, digamos, de plantear las relaciones laborales muy individualistas, como evoca, digamos, pues esta tendencia de las políticas de orientación laboral hacia el emprendimiento y la culpabilización del desempleado, y un poco señalar que es su falta de activación la causante de esas tasas estructurales de desempleo, ¿no? Formas de reacción a la crisis que no son obviamente las de las culturas obreras tradicionales y que nos llama mucho la atención en una ciudad pues que ha sido característicamente una ciudad industrial. Un poco esas el argumento de la presentación vendría a tratar de explicar a partir de ese resultado, digamos, tanto en el espacio como en las formas, en las relaciones laborales, de dónde viene, ¿no? Cuáles son las causas estructurales de esos fenómenos actuales, ¿no? Bueno, una imagen Coslada, ya hemos dicho, está en la corona metropolitana de la Comunidad de Madrid, muy cerca del aeropuerto Madrid-Barajas y en el llamado Corredor de Henares, que llega hasta prácticamente Guadalajara, y que fue, bueno, pues uno de los protagonistas del llamado milagro económico español de los años 2000, de los ejes, digamos, de crecimiento que se ponía como ejemplo de renovación y de transformación productiva. Pues esta mirada arqueológica a través de los estratos de Coslada comenzaría pues por situarnos, digamos, en el tiempo, en los años 30, en los años 20-30, en los momentos previos a la guerra civil, para, bueno, descubrir un pueblo de características esencialmente rurales, con una organización y una estructura típicamente castellana, ¿no? Con todas las parcelas alrededor. Está situada en la Vega del Jarama y, por tanto, pues su principal dedicación es también la agricultura, ¿no? En los años 50, a partir de los años 40, con los planes franquistas, ¿no?, de transformación económica y social, esta especie de movilización franquista para construir una suerte de fordismo de Estado, como han planteado autores como José Baviano, se produce en primer lugar el primer gran éxodo rural provocado por
carestía de la posguerra hacia estas zonas periféricas de Madrid a través de pues, asentamientos de vivienda de autoconstrucción con una población que viene atraída por los cantos de sirena de los edificios de los centros productivos que se van a instalar en este entorno, ¿no? En concreto, muchos de estos centros productivos, sobre todo las industrias cabeza de los grandes sectores de fabricación de bienes de consumo de masas, como es en este caso los camiones o el automóvil, pues son de capital estatal. El Instituto Nacional de Industria pues edifica muchos de estos centros productivos y en concreto en Coslada, donde no había urbanización, era un entorno rural, no era un espacio urbano, pues crea por una parte la fábrica de camiones Pegaso con maquinaria y con los técnicos y con los saberes provenientes en su mayor parte de la fábrica hispano-suiza que estaba antes de la guerra instalada en Guadalajara y que es destruida durante la guerra, y bueno, pues se traslada todo ese capital al interior de esta gran empresa de fabricación de camiones, emblema del franquismo, que junto a la empresa construye la llamada Ciudad Pegaso, que es también muy prototípica o característica de la política franquista, de esta dinamización o promoción de este fordismo de Estado, que por una parte pues construye las fábricas de grandes cadenas de montaje, de fabricación masiva, y debe al mismo tiempo proveerse de una fuerza de trabajo con unas formas de vida, con un tipo de organización social y familiar, pues acordes con esta con el llamado sistema fordista keynesiano, ¿no? Por una parte fabricación de masas y por otra parte el inicio, la promoción de la sociedad de consumo en el país, con un progresivo ascenso de la clase obrera hacia pautas de consumo y modelos de vida de clase media. En este ínterin se instalan también al calor, digamos, de estas grandes empresas, o empresas más pequeñas de fabricación de productos metalmecánicos, como hemos dicho, como es, por ejemplo, en este caso, la fábrica SKF de rodamientos, cuyo barriada o poblado industrial que lo circunda, pues tiene el característico nombre de Encial Rodamientos, ¿no? Ya son denominaciones y nombres de calles y nombres de plazas, pues que uno recorriendo Coslada pues le van llamando la atención, ¿no? Son restos, digamos, arqueológicos de aquel pasado industrial que hoy, bueno, en muchos casos están como fagocitados por otros desarrollos que se superponen y otros modelos de producción. Acompañando a esta promoción de nuevas fábricas, pues aparecen nuevos desarrollos o barriadas industriales de vivienda obrera, bien promocionados por el propio franquismo a través de los planes de fabricación de viviendas de casas baratas, o bien a través de cooperativas obreras, pero siempre con la idea de la construcción de alta densidad con bloques en altura de 7 y 8 pisos y de vivienda muy económica, ¿no? Y bueno, con relativamente materiales de baja calidad, ¿no? También en el sur de Madrid pues se desarrollan con gran profusión las grandes fábricas de materiales de construcción, de cemento, de azulejos, de ladrillo, etcétera. En los años 90
es muy significativo que Coslada también es protagonista de la transformación de los modelos productivos fordistas de la gran cadena de montaje, las viejas formas de organización del trabajo, hacia los modelos toyotistas de fabricación y la llamada Lean Production, ¿no? La lógica esta de que ya no es la producción la que tira de la demanda, sino que es a la inversa, y que por esta razón, en la medida en que los procesos productivos deben adaptarse con agilidad y debido a la globalización y a los cambios en los gustos, la diferenciación en las clases sociales a través del consumo y una particularización del producto, pues la idea está de que las empresas deben aligerar, deben desengrasarse, deben externalizar cada vez más partes, deben fragmentar sus procesos de producción, externalizarlos a la industria auxiliar primero y luego deslocalizarlos a otros lugares para ser capaces de reaccionar rápidamente a esos cambios. Coincide este movimiento con podemos decir, con una absorción por parte del capital transnacional de las principales empresas de fabricación de bienes de consumo de masas y de bienes de equipo prácticamente de toda la geografía española, ¿no? La venta al capital transnacional de estas empresas, coincidiendo con la entrada de España en el mercado común europeo, supone por una parte una reorganización de los procesos, las grandes reconversiones industriales financiadas con fondos europeos, y por otra parte la deslocalización de actividades de partes, digamos, de esos procesos de fabricación. En la industria del automóvil, por ejemplo, nosotros hemos estudiado el tema del cableado, pues a otros países, ya sea al norte de África o a países del este. Esto coincide con una transición en la medida en que la logística y el transporte comienza a ser cada vez más importante en estos nuevos sistemas de producción, pues Coslada es un ejemplo también de la transición de un modelo económico característicamente basado en el sector secundario a un modelo productivo característicamente basado en el sector terciario y fundamentalmente en el transporte y la logística. Sistemas o modelos productivos cuyo contenido, digamos, en cualificación y en tareas, pues es mucho más simple y que requiere un modelo de relaciones laborales mucho más individualizado. No es el característico del fordismo de que prácticamente el puesto de trabajo es una propiedad del trabajador porque se generan mercados internos de trabajo basados en la especialización, etcétera, sino que aquí pues la tendencia es a relaciones laborales mucho más volátiles y basadas en la carga de trabajo y en la competitividad a través del esfuerzo, ¿no? Del trabajo manual. El caso paradigmático que nosotros hemos estudiado es el caso de los transportistas autónomos, ¿no? Donde ya, pues haciendo una búsqueda en las bases de datos disponibles públicas, por ejemplo, páginas amarillas, pues detectando las direcciones de los centros productivos, pues se ve muy claramente que primero que se ha terciarizado completamente el tejido productivo cosladeño y luego pues que en el sector de la logística también encontramos diferentes fases del proceso productivo en las que a medida que nos alejamos del centro final de las empresas, agencias de transporte, se va degradando el trabajo y se va individualizando las relaciones. Coincide también con una distribución geográfica peculiar. Ya los trabajadores autónomos o estas localizaciones de pequeñas empresas sin trabajadores o trabajadores autónomos están integrados en el tejido residencial de Coslada y en muchas ocasiones en estos desarrollos urbanísticos que hemos visto en la primera imagen de chalés unifamiliares adosados y de bloques de baja densidad. Está conformando una nueva clase media proveniente, en muchos casos hijos de esa clase obrera inicial, que acceden a nuevas pautas de consumo y
y a nuevas formas de sociabilidad. Ya no se socializan en el barrio obrero en un consumo de cercanía, sino que es más el consumo de la superficie y la ausencia de espacios de socialización y la individualización y el anonimato, ¿no? En muchas ocasiones se da la paradoja de que estos nuevos desarrollos urbanos son cooperativas de trabajadores, cooperativas obreras, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en los nombres de muchas de las calles: Jorge Guillén, Vicente Alexandre, y bueno, es muy paradigmático en Coslada el llamado Parque de Carlos Marx, que está rodeado por esta gran urbanización de chalets adosados unifamiliares, ya cada uno con su piscina, etcétera, ¿no? Tuvimos en este caso la gran fortuna de dar con el arquitecto urbanista que ha diseñado todos los planes urbanísticos de Coslada desde la transición. Un arquitecto de izquierdas también, pero que bueno, nos contaba que su trayectoria ha sido una relación dialéctica muy fuerte con este intento. Él viene de la escuela lefebvriana, ¿no? Condensada en el famoso libro El derecho a la ciudad, de permitir a las clases, o sea, facilitar que las clases trabajadoras tengan derecho a formas de vida y formas de consumo de clase media, y uno de los ejemplos probablemente o seguramente pues sean la recalificación de suelo público para permitir estas grandes barriadas obreras, ¿no? Por una parte, las contradicciones con las que se ha enfrentado este arquitecto en este camino han venido por una parte por los efectos de descentramiento, ¿no? que han supuesto la cercanía de Coslada a las transformaciones productivas de la Comunidad de Madrid y la especulación urbanística y la atracción que ha generado el aeropuerto y la presión de las grandes vías de comunicación que han, en sus propias palabras, han supuesto constantemente eso, un descentramiento de la centralidad de los ejes que ellos habían previsto en Coslada, ¿no? Centros de comercio de cercanía, en una arteria central, y que bueno, pues no han conseguido que funcionaran, ¿no? Con locales vacíos y con gente con una población de origen, de ascendencia obrera, pero que ahora, cuyos problemas a partir de los años 2000 ya no, y su orientación política ya no era una orientación de izquierda, sino era una orientación ya de derecha y movilizada pues por temas como la seguridad o la limpieza o la facilidad de comunicación para el transporte privado, como el propio espacio ha transformado también esa ideología, digamos, de la población. Son hijos de clases obreras que en muchas ocasiones han alquilado las viviendas de origen obrero del otro lado de la ciudad a decíamos antes, la ingente cantidad de población inmigrante que ha venido del exterior, ¿no? Fundamentalmente, ya decíamos, Latinoamérica, pero sobre todo de países del este, en concreto rumanos. Bueno, me estoy excediendo ya del tiempo que me habían dicho, así que voy a tratar de ser breve en las conclusiones. Una panorámica retrospectiva de esta reflexión histórica sobre Coslada, pues se condensaría, digamos, en algunos gráficos, como es la evolución del desempleo y bueno, la evolución de la precariedad o de la individualización de las relaciones laborales. Un poco la idea es que un balance de este ciclo de transformaciones industriales
pues por una parte muestra que ha tenido como resultado una suerte de esquilmación de los recursos materiales y humanos disponibles, la idea de que el balance de estas transformaciones no puede ser cortoplacista, sino tiene que ser, o hay que tender, o hay que procurar, gracias a estos métodos de la arqueología industrial, porque, bueno, pues obviamente las retóricas y la producción de informes y de discursos tienden a borrar, digamos, ese pasado, ese largo ciclo de transformaciones que explica un poco que explica y de alguna manera permite comprender en última instancia la posibilidad de que, bueno, hoy en día una gran parte de las empresas centroeuropeas dedicadas a la logística, como es el caso de Holanda, que nosotros estamos estudiando ahora, pues tengan disponible una población joven con estudios universitarios muy necesitada de trabajo y muy disciplinada para, bueno, hacer rentables pues los grandes centros de organización logística de bienes de consumo que se producen en su mayor parte en países emergentes como, bueno, fundamentalmente China e India.